Amados televidentes y radioescuchas, aquí están sus amigos de siempre. Teodoro Rodríguez en los anuncios, Milton Mendoza en los controles y quienes habla, Antonio Selva, con el estelar programa de la tarde, Cristo te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Esta tarde vamos a presentar el tema titulado Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Ya sabemos que la iglesia son los creyentes. Donde se reúne la iglesia se llama templo, el templo. Vamos a abrir nuestras Biblias y después de orar vamos a leerlo, Isaías 4:1. Si no tiene Biblia, anótelo en una agendita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Bendiga, Señor, a todos los hermanos y amigos que están frente al televisor o con la radio puesta. Le suplico humildemente que lo que digamos esta tarde pueda ayudarnos a acercarnos más a Jesús. Y cuando nos acerquemos a Jesús, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto se lo suplicamos en el dulce nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en Isaías 4:1. Si no tiene Biblia, anótelo para que lo lea más tarde o mañana. Dice,
echarás mano de un hombre, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, no, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hay muchos caballeros que les encanta este versículo porque dice que 7 mujeres para un hombre. Y hay una iglesia, se llaman los maometanos. Los maometanos están divididos en dos. Unos que solamente aceptan una mujer y la mujer un solo hombre. Pero hay otro grupo que las mujeres que puedan mantener, esas creen ellos que pueden tener. Esto, las mujeres fueron dadas solamente una mujer a un hombre. ¿Se acuerdan cuando Adán solo le dieron a Eva? Y a Eva le dieron solo uno a Adán. Pero hermano Selva, entonces, ¿qué quiere decir este versículo? Sencillamente quiere decir que nosotros cuando llegamos a Jesús debemos de tener solamente una esposa. Solamente esposa. Y la esposa un solo marido. Hay muchos que quedan viudos, sea el hombre o sea la mujer. Muchos se vuelven a casar. Y a veces vienen los problemas cuando quedan hijos de la primera esposa. Pero habemos otros que hasta ahí llegamos. No se vuelve a casar la persona. Vamos a ver aquí en nuestras Biblias, dice la fundación y fundamento. 1 Corintios 12:22. Leámoslo. 1 Corintios 12:22 dice de la siguiente manera. 1 Corintios 12:22 dice de la siguiente manera. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 1 Corintios 12, ¿verdad? Dice que 22. Los miembros de nuestro cuerpo que parecen los más débiles son más necesarios. ¿Cómo se siente usted cuando no oye bien? ¿Cómo se siente usted cuando no ve bien? ¿Cómo se siente usted cuando no puede andar bien? Todos los miembros forman un solo cuerpo y son de gran utilidad. Hay una pregunta así que, ¿quién fundó la primera iglesia? Mateo 16, 16 al 18.
Mateo 16. Búsquelo. Si no tiene Biblia, anótelo. Mateo 16. Dice de la siguiente manera, Mateo 16, 16 al 18. Dice de la siguiente manera, ¿quién fundó? Es la pregunta. ¿Quién fundó la primera iglesia? La iglesia cristiana. Dice de la siguiente manera. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios verdadero. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchas congregaciones dicen que Pedro es la roca, o fue la roca, pero no, dice que la roca es Cristo. La roca es Cristo. Y no dice la Biblia que Pedro haya sido el primer papa. No dice. Esos no se casan. Y Pedro era casado. Cristo llegó a la casa de Pedro y encontró a su esposa enferma. Oró por ella y se sanó la esposa de Pedro. Pedro no es la roca, no fue papa. Inclusive negó al maestro 3 veces. Yo ese hombre no lo conozco, no sé quién es. ¿Eh? Y hasta dijo algunas palabras que no se deben pronunciar aquí en el canal. Pero cuando Jesús lo mandaban donde Pilato, después de estar Jesús todo un día de pie, toda una noche sin dormir, sin comer nada ni beber nada, cuando iba la procesión, digamos así, el grupo de personas para llevarlo donde Pilato, se encontraron las dos miradas, la de Pedro y la de Jesús. Jesús una mirada de amor y Pedro una mirada de remordimiento. Salió corriendo Pedro y allá, al doblar la esquina, junto a una piedra, ahí lloró amargamente y se arrepintió. Por eso aparece más adelante cuando Jesús se fue al cielo, aparece Pedro predicando lo que Jesús les dijo, id y predicar el evangelio a toda tribu, nación, pueblo y lengua. Y se puso a predicar Pedro y ganó 1000 personas.
Y después en otro sermón, no sabemos cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o años fue ese otro sermón. 5,000 almas. Claro, nadie ganó más almas que Jesús, ¿verdad? Toda la gente que lo siguió. Algunos le dieron la espalda, pero muchos los vamos a conocer en el cielo. Pero el que ganó más almas aquí en la tierra después de Jesús fue Jonás. Anoche estuve leyendo una porción del libro de Jonás. Muchos miles, hasta un rey. El alma más difícil de ganar es la propia. A veces decimos, es fácil dar el evangelio, es fácil traer almas. No, no es fácil. Primero, lleguémonos nosotros a Jesús. Que ese es el alma más difícil de ganar en esta tierra. Hay muchos predicadores que no viven lo que predican, no dan buen testimonio. Les dije el otro día que esa que no es la nuestra, estaban predicando y después vino un especial, un caballero. No me pregunte con quién era ni a dónde era, no. Pero lo escuché cantar un himno. La música era un corrido mexicano y la letra era cristiana, sacada de la Biblia. Pero ¿qué pasó el siguiente día? Ese caballero andaba hasta los mamones, dice la gente aquí en la Trinidad, bien borracho. Y yo me enfrenté a él y le dije, porque somos amigos, ¿qué te pasó? Anoche me gocé escuchándote, cantaste un himno lindo, aunque la música era mexicana, corrido mexicano, las palabras de ese himno llenaron mi corazón. Entonces él dijo, yo ya estoy salvo. El que está salvo, salvo está, y no importa lo que haga. No, el que es salvo sigue las huellas de Jesús. Entonces, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Vamos a ver en Mateo 16, ¿verdad? Que lo que dijimos, que leímos, fue Jesús. Jesús. Hace días estuve leyendo que la iglesia adventista, que tiene 170 años y se ha multiplicado miles de veces. Los dos hombres de Dios que llegaron primero a Jesús ahí, el uno era médico, el otro amigo del médico, dijeron que la iglesia adventista se iba a ser destruida, desbaratada, arruinada. Pero no, hermano. La iglesia cristiana, si nosotros estamos agarrados de Jesús, crecerá, crecerá. ¿Cuántas iglesias adventistas hay aquí, solo en la Trinidad?
allá en Manuel, aquí, la iglesia que está frente al Hospital Costado Norte, la que está allá frente al estadio. Más adelante en Mechapa hay dos, la Concepción hay un grupo, en Tomabuja hay otro grupo y en Habana. Todas esas no se han dividido. Todas esas iglesias se han ido multiplicando la iglesia que fundó Jesús. Vamos a ver otra pregunta. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? ¿Quién es el fundamento? Efesios 3:20. Vamos a ver Efesios 2:20. Busquémoslo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Gálatas, Efesios. Efesios 2:20 dice de la siguiente manera: amados hermanos televidentes y amigos. Efesios 2:20 dice de la siguiente manera: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, la cual operó en Cristo. La iglesia, amados hermanos, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Es Jesucristo, el Cristo que te ama, el Cristo que te ama. No le haga caso al agua. Nosotros seguimos investigando quién, la organización de la iglesia. La iglesia la componemos los miembros. El lugar donde nos reunimos se llama templo. Hay algunos lugares que se reúnen debajo de los árboles porque no tienen templo. Cuando yo llegué a Río San Juan, no había donde reunirse. Y un caballero había desechado una casa porque ya estaba muy vieja la casa. Era de palma el techo y nos mojábamos. Yo ahí dormí varias semanas. Y en vez estaba en un rincón allí o en otro rincón allá cuando llovía. Hasta que los primeros miembros de esa iglesia en La Palma se reunieron un domingo y fueron a traer palmas
para forrar nuevamente la iglesia. Le botaron el techo y la forraron. Allí, en ese lugarcito, en la noche era ahí templo. En la noche era templo y en el día era escuela. Ahí no había escuela. Y muchos niños y jóvenes que trabajaban allí aprendieron a leer. Y de los que llegaron a ese templo y a esa escuela, yo lo vi bachillerarse. Así es que cuando Cristo nos llama hacia Él, después Él nos manda que busquemos a los que no le conocen todavía. Los dirigentes de la iglesia después de Jesús fueron los apóstoles, los profetas, los patriarcas, los evangelistas, los pastores, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros llevar este mensaje a todo el que no lo conoce. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Busquemos en Mateo 4:23. Mateo 4:23. Allí nos dice el Señor cuál es la misión de la iglesia, la triple misión de la iglesia. Mateo 4:23 dice de la siguiente manera. Si no tiene Biblia, anótelo. Dice de la siguiente manera. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esa es la triple misión, lo que tenemos que hacer los que nos hemos llegado a Jesús. Y cuando se llegue a Jesús usted, como me llegué yo, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la triple misión: enseñar, predicar y sanar. ¿Se acuerdan cuando los leprosos daban una campanita así allá en el campo, diciendo leproso, leproso, leproso? Y toda la gente huía. Era una enfermedad contagiosa en ese tiempo.
No habían medicinas para ello. Y pasó Jesús por allí. Leproso, leproso, y los apóstoles huyendo. Sánenos, Señor, dijo uno. Y se arrimó Jesús y los tocó. Y no le pasó nada a Jesús. Y sanó a 10 leprosos. Y Jesús les dijo, vayan a donde el sacerdote para que le den el visto bueno y puedan regresar a su casa. Iban camino donde vivía el sacerdote. Y uno de ellos se vio limpio de la lepra. Y en vez de ir donde el sacerdote, regresó donde Jesús a darle las gracias. Gracias, Señor, porque alguien me llevó a un templo para que yo escuchara tu palabra. Y no fui rebelde a la visión celestial. Acepté a Jesús a los 20 años. Y a los 91 años todavía sigo en la iglesia. Tengo problemas para caminar. Hay días que no oigo bien. La vista se ha cortado, me cuesta leer. Pero hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. ¿Cuántos creen eso? Levante su mano ahí donde está. ¿Usted cree en Jesús? Hay poder en Jesús. Enseñar, predicar y sanar. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos 6, 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. Busquemos nuestras Biblias, hermano. Hechos 6, 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Elección de 7 diáconos. Ese es el subtítulo aquí. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria del alimento. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. El pastor de los dirigentes, los ancianos, los pastores, ellos tienen que visitar a los enfermos, tienen que visitar a los miembros de iglesia, tienen que visitar, Señor, a las familias,
los ancianos, los pastores, los diáconos, visitar los enfermos con las diaconisas. Y dice, buscad pues hombres, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Eso tiene que ser un dirigente de iglesia de buen testimonio. A veces se ganan más almas con el testimonio, la vida personal de un creyente que con las palabras. A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros perseveraremos en la oración y el ministerio de la palabra. Eso es lo que tienen que hacer los dirigentes de la iglesia. Todos en la iglesia tenemos responsabilidad. Yo no tengo cargos en la iglesia, pero yo agarro una escoba, si veo que hay una basurita, yo la saco. Le doy la bienvenida a las visitas. Con los niños, yo juego con los niños ahí y ellos llegan donde mí. Vengo al canal. Hoy en la mañana hice 2 visitas. 2 visitas. A uno le dejé literatura y al otro le dije que Cristo lo amaba. Así que si usted no está haciendo eso, amado hermano, visite siquiera una persona, háblele siquiera a una persona cuando pasa por la acera de su casa. Dígale que Cristo le ama. Si tiene algún tratadito ahí, regáleselo. La semana pasada tenía allí unos 15, 20 tratados, unos libritos chiquitos. Los regalé. Hay algunos que los botan, pero otros los levantan y muchos han llegado a los pies de Jesús. Todos tenemos responsabilidad en el templo como iglesia. Vamos a ver las características de la iglesia verdadera. Juan 13:15. Juan 13:15. A ver qué nos dice. Juan 13:15 dice de la siguiente manera, amados hermanos. Si no tiene Biblia, anótelo. Dice 13:15. Dice, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quién es el que nos dio ejemplo? Hay hermanos que nos dan ejemplo en la iglesia, pero el ejemplo
completo y verdadero es Cristo Jesús. Cristo Jesús que nos ama, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver una pregunta más. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? ¿O cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis 12, 17, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 12, 17 dice de la siguiente manera. Apocalipsis 12, 17 dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son la norma que debe reinar en cada miembro de iglesia. Escribir en su mente, en su corazón, la Biblia, los 10 mandamientos. Y el mandamiento dice que Jesús es el fundamento de la iglesia. Si usted no ha llegado a aceptar a Jesús, acéptelo hoy de todo corazón. ¿Y qué debe hacer cuando acepte Jesús? Unirse con la iglesia verdadera, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, y permanecer fiel y firme. Y cuando usted permanezca fiel y firme, que nada ni nadie los aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios los bendiga. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador, y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor.
historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios, la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Escuchó el himno. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació el Cristo que te ama. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde anduvo haciendo toda clase de bien. Desdichadamente, ahí lo asesinaron. Él no murió en su cama ni de ninguna enfermedad. Lo clavaron en una cruz. Fue tentado en todo y sin pecado, sin embargo, un clavo para cada mano y un clavo para los dos pies, entre dos ladrones. Y los romanos, jugando a los dados sus vestidos al pie de la cruz. Y Jesús, sabiendo todo lo que le habían hecho, lo azotaron, lo escupieron, le dieron de bofetadas, lo coronaron de espinas, lo clavaron en la cruz. Él se dirigió a su padre y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ese perdón llega a nosotros. Aceptémoslo. Aceptemos ese perdón y apartémonos de todo lo malo, de todo lo negativo, y sigamos la huella, las pisadas de Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en la iglesia, que estás en los cielos, gracias le doy, Señor, porque me permitió conocer la iglesia verdadera, la que enseña que vivamos todo lo que dice la Biblia. Bendice a aquellos que ya llegaron a Jesús. Bendiga a los que llegamos ya a Jesús. Cuando lleguemos, que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo esto se lo imploramos en el dulce nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Si estamos con vida y con salud, mañana a las 4 de la tarde.